Vamos a resolver el problema 10 del trabajo práctico 9, donde nos pregunta si la función f verifica las hipótesis del teorema de Lagrange en el intervalo cerrado 0,2. En caso afirmativo, hallar el o los puntos a los que se refiere el teorema. Entonces, acá me traje el teorema de Lagrange, voy a tenerlo a mano. ¿Y cuáles son las hipótesis del teorema de Lagrange? La función debe ser continua en el cerrado y derivable por lo menos en el abierto. Si eso se verifica, entonces existe un punto C tal que se cumpla esta condición. Entonces, vamos a analizar que la función sea continua en el intervalo que nos propusieron. Entonces, f es continua en 0,2, ¿sí? ¿Por qué es continua? Bueno, tengo la raíz cuadrada de un polinomio, entonces podría ser por ser compuesta de funciones continuas. La segunda condición me habla de la derivabilidad. Entonces vamos a hallar la derivada para ver en qué puntos es derivable. Esta función es una raíz cuadrada, 2 por 4x más 1 por la derivada del argumento, que sería 4. Acá simplifico. La expresión es 1 por 2, 2, sobre la raíz cuadrada de 4x más 1. Algo que no escribimos acá fue el dominio de f. ¿Sí? Eso lo debería haber puesto primero. Siempre, para empezar, analizamos el dominio. El dominio en este caso es que el argumento sea mayor o igual a 0 por tratarse de una raíz cuadrada. Por lo tanto, x debe ser mayor o igual a menos un cuarto. ¿Sí? Esto es lo que me garantiza la continuidad en 0,2. ¿Sí? A partir de menos un cuarto la función tiene sentido y es continua. Así que en 0,2 no hay problema. Bien, entonces la derivada. ¿Sí? Entonces, ¿dónde es derivable esta función? F es derivable en los puntos donde existe la derivada. En este caso tengo una división, entonces ya no van a ser los x mayores o iguales a menos un cuarto, sino que van a ser todos los x mayores únicamente a menos un cuarto. Por lo tanto, es derivable en el abierto. Así que es continua, es derivable, existe C. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar la consecuencia del teorema. F' de C. Bueno, F' de X es esta expresión. Bueno, F' de C será 2 sobre la raíz cuadrada de 4 por C más 1. ¿Sí? ¿A qué tiene que ser igual F' de C? Tiene que ser igual a F de B, en este caso el extremo superior es F de 2 menos F de 0, ¿sí? Que son los dos extremos, menos la diferencia entre B y A. En este caso, entre 2 y 0. Así que tenemos 2 sobre esta raíz cuadrada. ¿Quién es F de 2? ¿Y quién es F de 0? Me faltaría hacer esas cuentitas. 2 menos 0, 2.
f de 2 es reemplazar 2 en mi función original. Acá. F de 2. Me queda la raíz cuadrada de 9. Es decir, que es 3. Y f de 0, 4 por 0 más 1, me queda la raíz cuadrada de 1, que es 1. Así que f de 2 es 3 menos f de 0, que es 1. ¿Sí? Así que esta expresión nos queda así. 2 sobre esta raíz cuadrada es igual, y esta cuenta me queda 1. Así que 2 es igual a 1 por la raíz cuadrada de 4c más 1. Y ahora, bueno, multiplicar por 1 no cambia nada. Vamos a pasar la potencia como raíz, al revés, la raíz como potencia. Y despejamos esto. Me queda 4 menos 1 dividido 4. Este es el valor de c. Es decir, c es igual a 3/4. Este es el valor al que hace referencia el teorema de Lagrange, ¿sí? Y pertenece al intervalo 0,2. Así que esta es la respuesta al ejercicio. Verifica las hipótesis del teorema y el valor de c es 3/4.